A ver, que levanten las manos lo que creen que es perjudicial pintarse las uñas. ¿Alguno que otro cree que sí? ¿Sí? Pues no, realmente no es perjudicial, en la mayoría de los casos. ¿Por qué no lo es? Lo que nosotros nos pintamos es esta parte de la uña que se llama lámina ungueal y que realmente está formada por unas células muertas que están unidas entre sí. Entonces, la pintura que nosotros nos apliquemos aquí realmente no va a afectar a la salud de la uña. ¿Cuándo se va a afectar la salud de la uña? Cuando realizamos procedimientos o tenemos lesiones en la matriz, que es la parte viva, es como la fábrica que fabrica la uña, y sí es cierto que si hacemos algo aquí, ya la uña no va a salir saludable. ¿Y por qué es tan importante la uña? Pues bueno, además de la función de proteger la parte distal del dedo, las uñas también tienen una función cosmética, forma parte de nuestra imagen, que en la sociedad en la que vivimos es cada vez más importante. Y es que unas uñas cuidadas y sanas hacen que tengamos unas manos estéticamente bellas, que al fin y al cabo es nuestra carta de presentación. Y aún así son las grandes olvidadas. Nos hidratamos la cara, algunos el cuerpo, pero de las uñas nos olvidamos. Sí es verdad que las decoramos para hacerlas más bonitas o para camuflar imperfecciones, pero no las cuidamos. ¿Y cómo se cuida la uña? Eso es lo que vamos a ver. Lo primero, pues, la higiene, un lavado de manos y uñas con un jabón neutro, un jabón suave, nada de emplear sustancias abrasivas. El siguiente paso, cortar la uña. ¿Cómo se debe cortar la uña? La uña se debe cortar bien con tijera, bien con corta uña, pero siempre recta. No se deben estar intentando redondear los bordes y tampoco cortarlas a rente. ¿Por qué? Porque esas uñas corremos riesgo de que se nos entierren, produzcan ese dolor, inflamación y que se nos produzcan infecciones. Y dirán, bueno, pero es que a mí las uñas rectas no me gustan. ¿Qué hacemos? Usamos una lima. Una lima, ¿cómo? Así, de forma perpendicular. Y lo ideal es, desde el extremo hacia el centro, la redondeamos. Las cutículas, no se deben cortar las cutículas. Porque cuando cortamos las cutículas, lo que hacemos muchas veces es heriditas en el pliegue proximal de la uña. Y ahí, una vez más, corremos el riesgo de que se produzcan infecciones. ¿Cuál es la forma correcta? Poner una crema bastante grasa, dejarla actuar un tiempo, unos minutitos, nos podemos incluso poner a hacer otras cosas, y luego reducirlas con un palito de naranjo. Esa es la forma adecuada. Y luego hay que hidratar la uña, sí, hidratar la uña. ¿Cómo se hidrata una uña? Pues como el resto del cuerpo, con una crema. Se aplica la crema y se masajea. Bien puede ser la crema de mano o una de las múltiples cremas que hay en el mercado específicas para las uñas. ¿Y cuándo se debe hacer esto? Lo ideal es todos los días, pero idealmente 2 veces por semana y siempre antes de la manicura. ¿Y qué es lo que conseguimos con esta hidratación? Bien, si viéramos una uña al microscopio, lo que se ve es algo parecido a esto, ¿vale? Como una pared de ladrillo. Estos serían los cornocitos, aquellas células muertas que dijimos que forman la uña, y en medio estas células están unidas por lípidos, grasas, que retienen agua. Pues bien, cuando hidratamos, lo que hacemos es rellenar este espacio de agua y además evitar que esta agua se pierda. ¿Y qué se consigue con esto? Pues que la uña sea más elástica, que no sea quebradiza, que no se rompe. Este es el interés de la hidratación. Y finalmente, en el cuidado, y no menos importante, hay que proteger la uña. Hay que evitar detergentes y disolventes agresivos. ¿Cuál es el disolvente más agresivo que empleamos? La acetona. Y hoy día tenemos otras opciones de quita esmalte sin acetona. Es verdad que no vamos a hacer así como la acetona y se va a quitar, que vamos a darle tener un poquito más, pero merece la pena. Y no utilizar las uñas como utensilios. Siempre cogemos la uña, que es lo primero que tenemos a mano, para quitar la grapa, para arrancar la pegatina. No, tampoco morderlas, por supuesto. Y lo ideal, usar guantes. Tanto para lavar los cacharros como para limpiar la casa, usemos guantes, que además de las uñas estamos protegiendo las manos de dermatitis irritativas de mano. Y una vez acabados los cuidados, aquí otra pregunta. ¿Son todos los esmaltes inocuos? ¿Son todos los esmaltes seguros? ¿Son inofensivos todos? ¿Quién cree que sí? No, nadie cree que son todos igual de seguros. Pues muy bien, efectivamente, no todos lo son. Los esmaltes tradicionales, los clásicos, los de toda la vida, son seguros en la mayoría de los casos, pero no lo son estos nuevos esmaltes permanentes, también llamados esmaltes semipermanentes o de duración prolongada, y que se han puesto muy de moda en los últimos años.
pues duran hasta 3 semanas prácticamente intactos. ¿Y por qué no lo son? Pues porque tienen unas sustancias que se llaman acrilatos y que tienen y los acrilatos son unos pegamentos muy potentes y muy utilizados, se usan incluso en aeronáuticas para pegar aviones, pero tienen un problema, que tienen gran capacidad para producir alergias, ¿vale? Y en concreto lo que estamos viendo en los últimos años por estas pinturas permanentes es una dermatitis alérgica de contacto por acrilato. Para entender esto voy a hacer un resumen de qué consiste en este esmaltado permanente y en qué momento concreto de este proceso nos volvemos alérgicos a estos productos. Esto es un esquema del esmaltado permanente. Lo primero que se hace es preparar la uña, para lo que se retiran con acetona todos los esmaltes previos. Se pasa un cepillito, una lima, luego se le da con un alcohol para deshidratarla y ya estaría la uña lista para el esmaltado. Primero se pone una capa de esmalte transparente como base, luego una o varias de color y al final se pone una capa superior también transparente. Y lo característico es en que entre capa y capa se exponga las uñas a una fuente de luz, como vemos aquí. ¿Y dónde está el problema en todo este proceso? ¿Dónde nos hacemos? No lo pone. ¿Dónde nos podemos volver alérgicos a estos acrilatos? En este paso, en el esmaltado. ¿Por qué? Porque el producto líquido tiene unas moléculas muy pequeñitas de acrilato, tan pequeñitas que son capaces de atravesar los guantes, de atravesar la piel, de extenderse por todos lados y que tienen un gran poder alergizante, de producir alergia. Sin embargo, una vez ya se mete la uña bajo la lámpara, estos forman una molécula más grande, un polímero que ya no da alergia. Entonces, ¿quién va a ser la más perjudicada? En primer lugar, la esteticista, que es la que va a estar con una otra paciente durante horas con este producto. No obstante, la cliente también puede crear esta alergia, sobre todo porque cuando pintamos las uñas es imposible no rozar los bordes de las uñas. Y es aún peor, en los últimos años ya se venden unos kits caseros en que la propia usuaria se vuelve esteticista y ella misma se la aplica, pues más riesgo aún. Y esto es lo que pasa en estas pacientes, las lesiones que se producen por esta dermatitis alérgica de contacto. Aquí vemos cómo tenía su esmaltado permanente, de hecho la uña ha crecido y el esmalte está intacto, y vemos cómo presenta estas heridas que al principio son exudativas, largan líquido, sangre, y posteriormente se vuelven secas, con fisuras, y característicamente las pacientes muchas veces describen pérdida de sensibilidad y como hormigueos en el pulpejo de los dedos, que es cuando ya se asustan. Cuando a estas pacientes le hacemos pruebas de alergia, nos encontramos con esto. Estas ronchas en la espalda lo que nos dicen es que esta paciente es alérgica a estas sustancias que se usan en los esmaltes, que en las lesiones de las manos es por eso, y esta paciente será alérgica para siempre. ¿Y cuál es el riesgo de esto? Además de las lesiones en las manos y, por supuesto, a distancia, pues las manos nos las pasamos por los ojos, por el cuello, que también las podemos tener en otros sitios, esta alergia nos puede dar problemas en el futuro. ¿Por qué? Porque estos acrilatos se utilizan en lentes de contacto, en lentes intraoculares, en las prótesis dentales, en los empastes, en prótesis óseas, en prótesis que van dentro de los vasos sanguíneos y múltiples usos más en medicina. Si una de estas pacientes que se ha hecho alérgica a los acrilatos precisara de uno de estos procedimientos en el futuro, podría rechazarlo. De hecho, ya hay múltiples casos en la literatura de rechazos de prótesis ortopédicas y de empaste en pacientes que por un mero procedimiento estético se han vuelto alérgicas a los mismos. ¿Y cómo se puede prevenir esto? Bueno, lo primero, cursos de formación obligatorios a las esteticistas. Pues sí es verdad que las esteticistas hacen cursos de cómo aplicarlas, pero no son conscientes ellas mismas del riesgo que esto lleva para ellas y para las clientes. Y aún conociéndolo, también es interesante comentar, es bastante difícil evitar estas sustancias. Solo hay un guante en el mercado, que es este gris que se ve aquí, muy difícil de conseguir y sobre el que habría que ponerse otro,
además de gafas y mascarillas para evitar esto, porque como dijimos son muy pequeñitas y se meten por todos lados. Por otro lado, por supuesto, las autoridades deberían de prohibir la venta de los kits caseros y lo más lógico es que se prohíba y que se evite el uso de estos esmaltes permanentes. Y finalmente, para concluir esta charla, solo hay 3 cosas que quiero que se lleven a casa, que para mantener unas uñas bonitas precisa unos cuidados, que como ya vimos son sencillos realmente, que pintarse las uñas no es perjudicial siempre que usemos los esmaltes clásicos y que tanto las usuarias como las esteticistas deben conocer los riesgos y evitar el uso de estos esmaltes permanentes. Gracias. La coloración amarilla de las uñas es por la acetona, es por la deshidratación de la acetona, que con un uso repetido da esa coloración amarillenta y la deja como deslustrada, apagada, eso es por la acetona. Los kits caseros produce lo mismo o peor que lo que hace la esteticista, porque el kit casero realmente eres tú la usuaria y a la vez eres la esteticista. Te estás aplicando el esmalte con los acrilatos, que son las sustancias alergizantes, y a la vez es que es lo mismo pero peor. Yo lo hablo sin micro también. Totalmente, en mi opinión desaconsejable totalmente. No solo eso, es que se deberían prohibir, es que las autoridades deberían de quitarlo. El problema es que si la uña no se mete bajo la lámpara, no polimeriza. Es decir, nosotros ponemos un líquido y ese líquido, para que se haga sólido, para que forma una red, necesita la luz. Si no ponemos la luz, no se forma esa red. Pero es más, el problema está en el producto líquido. Una vez ya está formada la capa dura, eso no da alergia. Eso no da alergia. La capa dura no da. Por eso el problema lo tiene la esteticista, porque es la que pone el líquido. No, si no tiene lámpara, ya vendrán hechos con polímeros y demás, pero no. No, el problema es los acrilatos antes de polimerizar. Todo aquello que veamos en la etiqueta poliacrilato, de nada que tiene poli, ya significa que es una molécula grande, ya esa no da alergia. El problema es antes de la luz, la sustancia que ponemos antes de la luz.